Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, qué alegría encontrarnos una semana más en este espacio rebelde de comunicación popular. Les saluda con mucho cariño Génesis R. Cruz desde la cabina del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Hoy llegamos a la emisión número 887. Aquí seguimos tejiendo juntas, juntes, las voces, las luchas y sueños que recorren nuestra Mesoamérica, desde México hasta Panamá. Un abrazo muy grande a quienes nos escuchan en las comunidades, en su trabajo, en casa o a través de las radios comunitarias y las organizaciones aliadas que mantienen viva esta red de información con mirada feminista y popular. Recuerden que también estamos en las redes sociales como Voces Nuestras y en vocesnuestras.org pueden encontrar más contenidos para sumar a la defensa de los derechos humanos, los derechos de la tierra y la vida en dignidad. Bueno, y sin más preámbulo, vamos con los titulares de esta semana. En El Salvador fallece el jesuita José María Tojeira, referente de los derechos humanos. En México, reforma constitucional reconoce a pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. En Panamá alzan la voz por Palestina en contra del genocidio en Gaza. En México, comunidades campesinas se oponen a parque fotovoltaico en Hidalgo. En Nicaragua liberan a reos comunes para utilizarlos en la represión. En Guatemala exigen al presidente romper relaciones con Israel. En México inicia nueva etapa del Poder Judicial con ministros elegidos por voto popular. En España, gobierno anuncia medidas para frenar el genocidio en Gaza. Y en Estados Unidos, un festival de cine ofrece una respuesta cultural ante la actual crisis migratoria y política. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Radio Teocelo es ALER. Hoy celebramos 60 años de historia, de compromiso, de comunicación comunitaria, del pueblo y para el pueblo. 60 años de micrófonos abiertos, de voces que resisten, de palabra viva que acompaña la vida de las comunidades en Veracruz, México. Y también trasciende fronteras, llegando a toda nuestra América diversa y solidaria. Radio Teocelo nos recuerda que otra comunicación es posible y siempre de la mano con su gente. Desde la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, saludamos y felicitamos a Radio Teocelo por sus 60 años, ejemplo de lucha digna y esperanza para los pueblos. En El Salvador. Conocido cariñosamente como Chema, el sacerdote jesuita José María Tojeira fue despedido este 5 de septiembre en San Salvador. Su vida estuvo marcada por el compromiso con la gente, el respeto hacia quienes trabajan en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, conocida como UCA, y lo conocen obviamente por su defensa incansable de los pueblos originarios y de los derechos humanos. En cada aparición pública, Tojeira incomodaba al poder con su palabra crítica. Su legado está marcado por la lucha por la verdad y la justicia. Desde Radio YSUCA nos llega el reporte de la conmovedora despedida de este referente defensor de derechos humanos. Con gratitud, respeto, admiración y esperanza, una multitud de personas se acercó el miércoles al Polideportivo de la UCA para honrar y despedir al padre José María Tojeira.
Pasadas las 6 de la tarde se rezó el Santo Rosario, entre cánticos e intenciones de oración. Al filo de las 8 de la noche, inició la misa, en la que participaron más de 20 sacerdotes. El rector de la UCA, Mario Cornejo, destacó el legado y servicio del padre Tojeira con los más vulnerables. Chema estaba listo para la muerte porque practicó la justicia, ayudó a los más necesitados y caminó humildemente con nuestro Dios, manifestó. Al velorio también asistió el padre Agnaldo Pereira Oliveira, junior jesuita brasileño, quien afirmó en declaraciones a YSUCA que el legado del padre Chema es para los jesuitas un gran regalo. Para nosotros es una inspiración, expresó. Al lugar llegaron religiosas de varias congregaciones, además de integrantes del movimiento Scout del Colegio Externado San José, abogados, alumnos y exalumnos de la UCA, e incluso amigos de Tojeira procedentes del extranjero. César González, exalumno de la UCA, recuerda al padre Tojeira con profundo respeto, destacando su ética y su ejemplar resiliencia. Bueno, yo tuve la dicha de trabajar con el padre Tojeira desde mi primer año de universidad. Tuve la oportunidad de ser mensajero de rectoría, y el padre siempre enseñó esa mística de buscar un ambiente de trabajo alegre, humano, solidario. También tuve la oportunidad de trabajar, de ser su alumno, ¿verdad?, en la carrera de Derecho. Él tenía el deseo de cambiar esa estigmatización que había de los abogados, de que eran mafiosos y demás, y él lo quiso hacer desde la academia, ¿verdad? Venimos a honrar la vida del padre Tojeira. Rendirle homenaje es una responsabilidad por todo lo que hizo por los salvadoreños, expresó Sara Girón, exalumna de la UCA. Fue un líder de la universidad, y para todas las personas que tuvimos el agrado de conocerlo directa o indirectamente. Entonces, venir acá a darle el último homenaje creo que es una responsabilidad con todo el legado que hizo por nosotros y por todos los salvadoreños. Bueno, a mí me gusta mucho pensar en él como una persona que su legado principal fue la preferencia por todas las personas pobres y la justicia social, y que eso lo transformó también como en obras, que todo su actuar y sentir y palabra tenía que ver con una persona de paz y conciliación, que lo transmitía tanto personalmente como a las personas que lo rodeaban. Conmemoramos la vida del padre Tojeira, entregada a las comunidades, a la justicia y a la memoria, señaló el economista José Luis Magaña a este medio al asistir al velorio del sacerdote. Uno de los momentos más emotivos fue cuando un jesuita en formación leyó ante la multitud una carta dedicada al padre Tojeira. Como tú mismo escribiste con claridad, defender los derechos y exigir el cumplimiento de los deberes es la única manera de proteger la democracia. Ahora, querido Chema, nos sigues animando, más que nunca, a estar donde más se necesita ser profeta y compañero de las causas justas. No te olvides de este país herido por el autoritarismo y la injusticia, le dijo al jesuita el seminarista José Miguel Morales. De pie y entre aplausos, despidieron al padre José María Tojeira la noche del miércoles, y con un emotivo lanzamiento de globos finalizó la actividad en la UCA. El velorio del padre José María Tojeira finalizó a las 11 de la noche. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Milton Rodríguez. En México. El 30 de septiembre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto histórico que modifica el segundo artículo de la Constitución de México. La reforma fortalece la autonomía, la libre determinación y la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, garantizando mayor protección a su identidad cultural, a sus sistemas normativos, su autonomía y sus derechos colectivos. El reporte es de Leticia Hernández, compañera de Radio Guayacocotla. Un saludo a todos en el informativo Voces Nuestras. Desde Radio Guayacocotla les queremos compartir la siguiente información. El 30 de septiembre del año 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que fortalece el reconocimiento de sus derechos, autonomía y personalidad jurídica como sujetos de derecho público.
Esta reforma modifica el artículo 2 de la Constitución y es un avance histórico que establece un marco jurídico más amplio para proteger su identidad cultural, sus sistemas normativos y sus derechos de libre determinación. Es importante destacar que esta demanda no es reciente ni surgió exclusivamente a raíz de la reforma actual. Se trata de una exigencia histórica que tiene sus raíces en el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el año 1994. Estas demandas se formalizaron 2 años después en los Acuerdos de San Andrés, firmados entre los zapatistas y el Estado mexicano, donde se estableció el compromiso de reconocer la autonomía y los derechos colectivos de los pueblos originarios. ¿Pero qué significa ser un sujeto de derecho público? La abogada Imelda Torres Sandoval nos ayuda a entender el alcance y la importancia de esta reforma, la cual marca un avance significativo hacia el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicanos. Una parte sustancial de esta reforma fue reconocer que los pueblos originarios ya deberían de ser considerados sujetos de derecho público. Y bueno, pues esta es una parte importante de la reforma, pero también es una parte que es muy difícil de comprender si no tenemos un contexto, como dices tú, ¿no? Y la primera idea que voy a dejar aquí para que lo podamos platicar de manera muy rápida es que la idea de sujeto público tiene que ver con la planeación de acciones y programas para el desarrollo, ¿no? Un sujeto público, un sujeto de derechos, un sujeto de derecho público es aquel que tiene autonomía para recibir presupuesto público para diseñar sus propias acciones y programas de desarrollo. Esa es la importancia de la reforma y es importante que esto se dialogue en las comunidades para que tengamos una visión desde el territorio, desde el enfoque comunitario, qué significa ser sujetos de derecho público, qué significa tener la capacidad de desarrollar acciones y programas desde nuestra comunidad, ¿no? Esa sería como la idea principal para empezar a platicar. Entonces, antes de esta reforma, ¿cómo estaban reconocidos los pueblos originarios en la Constitución? Dentro de esta idea de la política pública, los pueblos originarios no eran sujetos de derecho público, eran sujetos de interés público. ¿Y eso qué quiere decir? Fíjate la diferencia. Cuando los pueblos originarios, cuando eran de interés público, tenían derecho a presupuesto, pero el diseño de los programas y las políticas los hacía el gobierno federal, de acuerdo a intereses y políticas que el gobierno federal consideraba que eran pertinentes. Significa que el Estado le va a dar presupuesto para protegerlo. Te pongo un ejemplo. La familia de interés público, ¿no? Por eso existe el DIF, pero el DIF diseña acciones y programas a través del municipio y del gobierno federal y del estatal, pues para fortalecer a la familia. Pero la familia no es autónoma, la familia no puede exigir o decir qué planes y programas le interesan a ella, sino que se tiene que sujetar a lo que el gobierno crea que le conviene. Y ese es el punto de la reforma. Anteriormente, al 30 de septiembre del 2024, el gobierno federal en turno era el que decidía qué acciones, qué programas, cuánto presupuesto le correspondía a los pueblos originarios y qué era lo que él creía como gobierno federal que le correspondía para su desarrollo. Ahora, a partir del 30 de septiembre, como sujetos de derecho público, se les otorga autonomía y se les va a brindar presupuesto para que desde la comunidad diseñen sus acciones y programas de desarrollo. Porque puede estar muy bonito el artículo redactado, puede decir muy bien que tenemos derecho y que somos autónomos y todo lo que dice el artículo 2. Pero en la parte sustantiva, en la parte de la comunidad, como tú dices, nos tenemos que sentar a trabajar como autoridades comunitarias para diseñar, para programar nuestras propias acciones de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Esto se conoce como un plan comunitario de desarrollo. Esto tenemos que hacerlo desde nuestras costumbres, desde nuestra cosmovisión, desde las necesidades de nuestro pueblo, desde un diagnóstico que tenga que salir de la comunidad para que podamos establecer que este presupuesto va a ejercer acciones que atiendan las necesidades de la comunidad, desde lo que la gente opine, desde lo que la gente dialogue como necesario. Entonces, la reforma realmente se va a concretar y la reforma realmente va a servir cuando las comunidades nos sentemos a dialogar y establezcamos un plan desde las necesidades de la comunidad para atender lo más urgente, porque no cada comunidad tiene sus propias necesidades. Entonces, estos planes de diseño, de estrategias y de acciones y de programas, pues tendrá que ser particular para cada comunidad, ¿no? Porque cada comunidad tiene problemas y situaciones distintas que atender. Desde Radio Guayacocotla en México les acompañó Leticia Hernández.
con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Alerta: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Mesoamérica está en riesgo. Las personas defensoras de derechos humanos cumplen un rol fundamental en el fortalecimiento de la democracia y la construcción del buen vivir en la región mesoamericana. Permiten visibilizar las injusticias por la construcción de sociedades más equitativas, donde todas y todos gocen de las garantías mínimas para su desarrollo y bienestar. Las personas defensoras luchan por sociedades donde las mujeres y los hombres, la niñez y juventud, los pueblos originarios y todas las poblaciones diversas podamos vivir en armonía con la naturaleza y en nuestro entorno. Es por ello que los estados y los gobiernos deben garantizar que las personas ejerzan su derecho a defender derechos. Mesoamérica está en riesgo. Urge crear un ambiente propicio para la defensa de los derechos. En Panamá. El 10 de septiembre, el Comité Panameño de Solidaridad con Palestina realizó una protesta frente a la Embajada de Israel, exigiendo la apertura inmediata de fronteras para el ingreso de ayuda humanitaria. Desde Panamá también se impulsa la flotilla Sumud, un esfuerzo simbólico de apoyo y resistencia que busca llevar esperanza al pueblo palestino. Hoy escucharemos a Pedro Silva García, del Comité Panameño de Solidaridad con Palestina, en un reporte desde Panamá con nuestra compañera Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional. El 10 de septiembre, el Comité Panameño de Solidaridad con Palestina, Copasolpa, llevó adelante una protesta frente a la Embajada de Israel en rechazo a la grave crisis humanitaria en Gaza y en demanda de apertura inmediata de fronteras para asistencia humanitaria, agua, medicinas y alimentos, bajo los principios de derechos humanos y solidaridad internacional. Un comunicado reciente del Ministerio de Salud de Gaza reporta que desde el inicio de los ataques israelíes el 7 de octubre de 2023 han muerto más de 64.500 palestinos y los heridos superan los 163.000. Escuchemos las palabras de Pedro Silva García, integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC y secretario de organización del Comité Panameño de Solidaridad con Palestina, Copasolpa. El 10 de septiembre, el Comité Panameño de Solidaridad con Palestina convocó una protesta frente a la Embajada de Israel, donde expresamos nuestra profunda preocupación ante la grave crisis humanitaria que enfrenta el pueblo palestino en la Franja de Gaza desde hace más de 77 años, la cual en este momento está en su pico más alto, pues tanto el bloqueo como la agresión genocida de Israel ha provocado que miles de familias carezcan de alimento, agua, medicina y condiciones mínimas de subsistencia. La dramática situación de los palestinos de Gaza se agrava aún más por la dificultad que padece para hallar refugio en los países fronterizos, debido a las pocas disposiciones que obstaculizan su acogida. Con dolor e impotencia observamos las dificultades que el pueblo gazatí padece ante la inminente genocidio por parte de Israel. La apertura de los pasos fronterizos para permitir el ingreso de alimentos, medicinas y asistencia humanitaria para recibir a los refugiados huyen de esa espantosa matanza representa no solo un acto de solidaridad, sino también un compromiso con los principios universales de humanidad, con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. A esta protesta asistieron Juventudes Revolucionarias, Propuestas Socialistas, el Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción, Suntrax, y también miembros del Comité de Solidaridad con la República Hermana de Saharaui. Seguimos protestando porque nos consideramos que nos tenemos que mantener del lado correcto de la historia, a pesar que el gobierno de Panamá es un gobierno cómplice, porque cada vez que quiere elevan unas cartas diciendo que Palestina es un estado terrorista y que no respeta las vidas humanas, cuando sabemos que es todo lo contrario por parte de Israel y los Estados Unidos, que son socios en esta masacre y genocidio. Repetimos una vez más que nos mantendremos atentos y hemos considerado este mes para hacer todas las propuestas, actos culturales, entregas de cartas
que representan al pueblo palestino por nuestra simpatía, nuestra solidaridad. Como país invadido por Estados Unidos, nos mantendremos firmes y de pie. Viva el pueblo de Palestina, viva el pueblo de Panamá, viva todos los pueblos que sufren y luchan. Además de esta manifestación, desde Panamá se alza una voz de esperanza con la flotilla Sumut, un esfuerzo simbólico de apoyo y resistencia. Esta embarcación ha enfrentado bloqueos y ataques mientras intenta brindar ayuda a la población civil dentro de Gaza. Desde Panamá se reclama justicia, respeto a los derechos humanos y el fin del cerco a Gaza. La voz de solidaridad no se detendrá hasta que reine la paz, se garantice la asistencia vital y se ponga fin al sufrimiento de un pueblo que clama por vivir con dignidad. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista de Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. En México. En México denuncian impactos de megaproyectos solares en Hidalgo. En el estado de Hidalgo ya operan y se construyen varios parques solares en varias comunidades, pero un proyecto en particular ha generado fuerte oposición comunitaria. El pasado 9 de septiembre, productores de pulque, campesinos y ejidatarios exigieron en una rueda de prensa la cancelación de esa obra, reclamando estudios ambientales y culturales que respeten la vida de sus territorios. El reporte es de Radio Guayacocotla. Saludos a toda América Latina y el Caribe desde Radio Guayacocotla, la voz campesina en México. Les compartimos que campesinos, ejidatarios y productores de pulque de Singilucan y Epazoyucan realizaron una rueda de prensa en el municipio de Singilucan, Hidalgo, para exigir la cancelación del parque fotovoltaico de más de 400 hectáreas que amenaza con provocar un ecocidio y desplazamiento de actividades agrícolas y campesinas. Como en la mayoría de los casos en México, las comunidades no son informadas de los riesgos y afectaciones que tienen los proyectos. Ahora escucharemos a Rita Fernández, habitante de Singilucan y afectada por este proyecto. Afectaría principalmente nuestro paisaje. Ahora sí que tenemos un título ya de zona magueyera y pulquera, y también en cuanto a la escasez de lluvia, porque somos agricultores por temporal, aquí no tenemos riego, aquí es una zona en la que si se logran las cosechas es porque es gracias a la lluvia, y yo creo que hay mucha investigación científica sobre cómo las altas temperaturas en las nubes las hacen más volátiles y los fuertes vientos del norte las hacen que se vayan hacia otros lados a descargar. Entonces, desde ahí habría una afectación en nuestra forma de vida. Habría un incremento en la temperatura muy considerable. Estaríamos más sofocados y las radiaciones también se mueven con el viento. También la radiación afectaría mucho al ecosistema, pues sobre todo a la fauna y a la flora que hay, que es endémica y que es local. No consideramos que somos parte de este entorno y que el entorno también hace reaccionar muchas otras cosas de enfermedades, plagas, siniestros que obviamente no están considerados en el monto que va a pagar la empresa por construir este tipo de agandalle territorial, que como parque y como alternativa, la verdad aquí en Singilucan se queda muy corto de darnos bienestar. En esta charla quedó muy sentado y muy claro, gracias a la información de los especialistas, que nosotros como pueblo somos los que tenemos la última palabra y que estamos a tiempo porque no se ha realizado este proyecto. Todavía podemos estar presentes para revocarlo, todavía hay muchas formas reuniendo nuestras voluntades para detenerlo, y ojalá que piensen en sus hijos antes de firmar cualquier acuerdo, en sus nietos, en las generaciones que vienen y en todos los demás seres que vivimos en esta área. Agradeciendo también la aportación de nuestra corresponsal Iyiri Ninel, se despide de ustedes Maribel Vázquez desde Radio Guayacocotla, la voz campesina en Veracruz, México. En Nicaragua. Esta semana,
el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua anunció la liberación de 1.200 reos comunes en saludo a las fiestas patrias bajo el programa de convivencia familiar. El proceso se realizó sin transparencia, sin definir cuáles son los criterios aplicados y sin consultar a las víctimas de estos delincuentes. La dictadora Rosario Murillo declaró en medios oficialistas que esta medida busca el bien común de las familias y dar una nueva oportunidad a estas personas para reflexionar, rehabilitarse y encontrar nuevos caminos. Sin embargo, mientras libera a personas que han cometido delitos contra la ciudadanía, el régimen mantiene encarceladas a más de 70 personas por pensar diferente, muchas de ellas en condición de desaparición temporal, pues no se sabe ni siquiera dónde ni cómo se encuentran. Una de estas desaparecidas es la periodista feminista Fabiola Tercero, quien lleva más de un año sin que su familia conozca en qué celda está ni en qué condiciones se encuentra. Así lo denunció esta semana la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, en el marco del Día Internacional del Periodista. Según denunció el activista defensor Enrique Martínez, estas excarcelaciones obedecen a criterios políticos. El régimen otorga libertad a reos comunes a cambio de convertirlos en aliados, utilizarlos para vigilar a la población e incluso incorporarlos como paramilitares. Imaginen lo que significa que de un día para otro 1.200 reos comunes vuelvan a las calles de Nicaragua. No es clemencia, no es justicia y mucho menos un acto de convivencia familiar como lo intenta vender Rosario Murillo en su retórica oficial. Es una jugada política calculada que coloca a más delincuentes al servicio del régimen sandinista, transformándolos en operadores del caos y en pieza de persecución contra la ciudadanía. Lo importante es entender las dimensiones de esa decisión. En lo social significa más inseguridad, más violencia en los barrios y una ciudadanía expuesta a una criminalidad que el propio régimen libera. Pero en lo político, estos reos no son simples liberados, se convierten en brazos informales del sandinismo, en vigilantes, en paramilitares encubiertos. Son usados para amedrentar a los opositores, sembrar miedo y controlar las comunidades que ya no los obedecen por convicción, sino por intimidación. El régimen, mediante una política anual de excarcelación de reos comunes, como parte de su clientelismo político, no manifiesta un interés real en la seguridad ciudadana. Organizaciones de derechos humanos en el exilio advierten que muchos de los liberados, a pocas horas de salir de prisión, reinciden en delitos contra la población. En lo que va del año, el régimen ha liberado a 7.400 reos comunes en todo el país, a quienes da seguimiento hasta convertirlos en sus clientes políticos. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. A las 9:15 de la noche del lunes 18 de marzo de 2019 fue asesinado Sergio Rojas Ortiz, de 59 años, líder indígena Bribri. Esto fue en su casa en Yeri, territorio de Salitre, Buenos Aires de Punta Arenas. ¿Quién era Sergio Rojas Ortiz? Sergio era un líder clave en el proceso de recuperación de territorios que se encontraban en manos de personas no indígenas en la comunidad de Salitre. Sergio, en incontables oportunidades, reiteró a distintos medios de comunicación su convicción en la lucha por la recuperación de territorios indígenas, pese a los riesgos que implicaba para su propia vida. Si hay que morir por eso, vamos a morir por eso, porque estamos luchando, defendiendo lo que es nuestro. Hasta que me muera, vamos a luchar este proceso hasta que me muera, no vamos a salir huyendo. El Poder Judicial de Costa Rica no ha dado avances significativos en la investigación que permitan hacer justicia. El Poder Ejecutivo sigue sin brindar una respuesta contundente sobre la situación de vulnerabilidad de la población en las comunidades indígenas del sur del país. Justicia para Sergio y los pueblos originarios. En Guatemala. En Guatemala, la ciudadanía exige acción del gobierno frente al genocidio contra el pueblo palestino. Una parte de la población guatemalteca se ha organizado en acciones públicas para apoyar a Palestina y denunciar el genocidio en curso.
El jueves 11 de septiembre, frente al Palacio Nacional de la Cultura, entregaron una carta al presidente Bernardo Arévalo de León, exigiéndole que rompa relaciones con Israel y que cumpla con su responsabilidad ante la crisis humanitaria. Hoy nos comparten la información nuestros compañeros de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, en una nota de nuestro corresponsal, Juan Pablo Montenegro. Hacemos recordar a Guatemala los distintos tratados internacionales que tiene, que se respeten estos tratados y se rompa toda relación con el Estado de Israel. Las acciones en favor del pueblo de Palestina continúan a nivel internacional. En Guatemala, la sociedad civil solidaria con el pueblo palestino realiza varias acciones para presionar al gobierno de Bernardo Arévalo para que se pronuncie contra el genocidio que se comete en la Franja de Gaza, además para que Guatemala rompa relaciones con Israel. La acción más reciente se registró el jueves 11 de septiembre. Desde Codeca, hermanados con el pueblo de Palestina. Primero, un reconocimiento al pueblo palestino por su lucha y resistencia en contra del genocidio cometido por el gobierno sionista de Israel. Segundo, repudiamos las acciones del actual gobierno, desde el ejecutivo, legislativo, de que están en apoyo a ese Estado de Israel. Y exigimos al gobierno de Bernardo Arévalo de marcha atrás con esas compras que ha estado haciendo a ese Estado por medio de compañías israelíes. Además, exigimos el rompimiento de relaciones con el Estado de Israel. El Estado de Israel ha sido en nuestro país causa de masacres, de genocidio, porque fueron los asesores durante el año 1982 y 83, donde se asesinó, se masacró a nuestros pueblos. Por eso, como Codeca decimos, tenemos que romper con el Estado de Israel por humanidad, que se cumpla de que sea un territorio de dos estados. A la comunidad internacional que sigamos empujando desde todos los países del mundo. Guatemala, lastimosamente, es uno de los pocos que todavía sigue apoyando a ese Estado criminal y terrorista de Israel. Un grupo de guatemaltecas y guatemaltecos acompañaron a personas de Palestina que se encuentran radicadas en el país para entregar una carta dirigida al presidente Bernardo Arévalo, en la cual le solicitan de manera urgente acciones diplomáticas, humanitarias y económicas ante el genocidio que se comete en Palestina. Este valor que tienen de la humanidad contra el genocidio que está pasando a mi gente allá en Palestina. Ojalá que el presidente Bernardo Arévalo acepta esta petición que le están haciendo su pueblo, su gente, son organizaciones 100% guatemaltecos que lo están haciendo este llamado al presidente que toma acción contra lo que está pasando en Palestina, especialmente en Gaza. Yo pido otra vez al presidente Bernardo Arévalo que sea amigo de Israel, pero que sea amigo de la paz, que recuerda que Guatemala ha sufrido un genocidio. Él tiene que pronunciar como presidente contra el genocidio que está pasando a nuestra gente, nuestros hermanos en Gaza y en Palestina. Recordemos nada más que apoyar a Palestina es defender la humanidad. El pasado 7 de septiembre de 2025, en Antigua, municipio ubicado a 45 minutos al occidente de la ciudad capital de Guatemala, un grupo de ciudadanas y ciudadanos salió a las calles para manifestarse en contra del genocidio y para mostrar apoyo a la Global Summit Flotilla, el esfuerzo de más de 40 naciones con más de 300 representantes que viajan en botes hacia la Franja de Gaza. Salieron el 31 de agosto del puerto de Barcelona y se dirigen con ayuda humanitaria que corresponde a alimentos, a insumos médicos, y también viajan activistas, actoras, actrices de cine, además de periodistas y activistas por los derechos humanos
a nivel mundial. La circunstancia de los compañeros y compañeras que están en el Mediterráneo ahorita, que van para Gaza para intentar romper el cerco del Estado genocida de Israel, llevando alimentos y una cosa muy importante y que hay que recalcar, haciendo las cosas con mucho amor, porque esa es la verdad. La gente que va ahí, las mujeres, hombres, niños, ancianos que van en los barcos, van con mucho amor, ¿verdad? Para luchar y romper ese cerco que el Estado de Israel, el Estado genocida, tiene contra los palestinos en Gaza. Recordando también que en Cisjordania también están pasando cosas. No podemos olvidar a Cisjordania. Israel está ocupando parte de Cisjordania poco a poco y lo están haciendo sin que el mundo vea a Cisjordania. Estamos preocupados por Gaza, pero Cisjordania también está en problemas. Así que viva el pueblo palestino, que viva Guatemala, y ojalá el presidente Arévalo, de verdad, poniendo su apellido, que lo engrandezca como el apellido que es de su padre, pueda de verdad romper relaciones comerciales e internacionales con el Estado genocida de Israel. Le pedimos al señor presidente que, así como muchos países latinoamericanos y europeos se están alejando del Estado ilegal, sionista, terrorista de Israel, así mismo lo tiene que hacer. Ningún presidente, ningún pueblo quiere ser cómplice de un genocidio. Miles y miles de niños están siendo asesinados. No podemos seguir siendo cómplices, no podemos seguir siendo indiferentes. Tenemos que luchar por el pueblo palestino, tenemos que tener humanidad. Guatemala siempre ha luchado por la humanidad, ha sufrido también un genocidio. No podemos volver a estas alturas del siglo XXI de seguir destruyéndonos. La humanidad no puede seguir destruyéndose y Israel no puede seguir siendo impune ante todas las atrocidades que comete. Luchemos por ellos, únanse a la causa. Para Voces Nuestras en Costa Rica, informó Juan Pablo Montenegro Rojas desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. En México. Este 1 de septiembre del 2025, México vivió un hecho histórico. Más de 2,000 jueces, magistrados y ministros asumieron sus cargos tras ser elegidos por voto popular, marcando el inicio de una nueva etapa en el Poder Judicial de ese país. La toma de potestad se realizó en una sesión solemne en el Senado de la República, donde se comprometieron a ejercer sus funciones con imparcialidad y en beneficio de la justicia social. Para conocer los detalles, escuchamos a Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo en México. Saludos para todas y todos en este día. El pasado 1 de septiembre, por primera vez en la historia de México, asumen su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elegidos por voto popular por millones de mexicanas y mexicanos, las ministras y los ministros en una nueva etapa del Poder Judicial. De Oaxaca, un indígena es el nuevo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar. En la toma de protesta informó del combate a la corrupción, que la justicia llegue a cada rincón del país. Llamó a transformar la justicia mexicana hacia un modelo de puertas abiertas. Ante autoridades del Ejecutivo Legislativo, anunció un plan de austeridad en el Poder Judicial, reducir salarios de los magistrados. En austeridad, transparencia y combate a la corrupción, los pueblos y el pueblo de México exige un Poder Judicial austero y honesto. No puede haber justicia con privilegios. Por ello, implementaremos un plan de austeridad que, entre otros, contemple los siguientes aspectos. Tan pronto se constituya el órgano de administración judicial, la Suprema Corte le solicitará que implemente las medidas necesarias para que todos los juzgadores electos en el pasado proceso electoral ganemos menos que la Presidenta de la República, conforme a lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución General, fracción tercera.
lo que permitirá de inicio un ahorro anual de 300 millones de pesos. En el mismo sentido, vamos a estar vigilantes para que se inicie un proceso de diálogo y a la par se analice y se solucione los juicios interpuestos por un gran número de funcionarios judiciales que ganan más que la presidenta, hasta ajustar a todos y todas a las remuneraciones cumpliendo el mandato constitucional. Tomando esta medida, podremos ahorrar un monto del orden de los 800 millones de pesos al año. Asimismo, desde esta presidencia de la Suprema Corte solicitaré la revisión de las remuneraciones que reciben todos los ministros y ministras en retiro para que se ajusten a la Constitución General. De la revisión somera que hemos realizado hasta ahora, hemos podido constatar que perciben salarios de entre 205 y 385 mil pesos mensuales, muy por arriba de lo que gana la Presidenta de la República. Asimismo, solicitaremos que se eliminen otros apoyos que generan gastos excesivos al presupuesto autorizado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un día histórico para México es el inicio de un nuevo capítulo de la justicia que se espera para las y los mexicanos. Para Contacto Sur reportó desde Radio Teocela en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Hablemos claro. La anticoncepción de emergencia es un método seguro y efectivo para prevenir embarazos hasta 72 horas después de haber tenido una relación sexual sin protección. Sea cual sea la razón, si te forzaron a tener relaciones sexuales, si el condón se rompió durante la relación sexual, si no te sentís segura, vos podés, y es tu derecho, solicitar anticoncepción de emergencia en EVAIS, farmacias, clínicas privadas, atención de urgencias, etc. Este es nuestro derecho. Prevención sin prejuicios. Un mensaje de la Colectiva por el Derecho a Decidir. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En España, el gobierno aprobó medidas contra el genocidio en Gaza. El Consejo de Ministros español aprobó este martes las 9 medidas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez para aumentar la presión sobre Israel y frenar la destrucción en Gaza. Según el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez, España busca estar del lado correcto de la historia y defender tanto el derecho de Israel a existir como el derecho de Palestina a tener un Estado propio. La información nos la comparte desde Honduras nuestra compañera corresponsal, Yolani Pérez. Saludos cordiales a América Latina y el Caribe. Y es que el presidente Pedro Sánchez anunció 9 medidas que entrarán en vigor con carácter inmediato después de su aprobación en el Consejo de Ministros. Entre las medidas está el embargo de armas, la prohibición de tránsito de barcos con combustible para Israel, también la denegación del uso del espacio aéreo, la prohibición de entrada al territorio español a los que han participado en el genocidio. Escuchemos las otras medidas que ha emprendido el gobierno español para dejar un mensaje de acabar con la guerra en la Franja de Gaza. 9 acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina. 9 acciones que me gustaría compartir con todos ustedes. La prohibición de acceder a territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza. La quinta es la prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza, en Cisjordania, con el objetivo de combatir estas ocupaciones, de frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los 2 estados. La sexta, con el mismo objetivo, será la limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria. La séptima, el refuerzo de nuestro apoyo a la autoridad palestina mediante un incremento,
un aumento de nuestros efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la Autoridad Palestina en los ámbitos de agricultura, de seguridad alimentaria y de asistencia médica. La octava será la ampliación de nuestra contribución, de la contribución española a UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas, encargada de la asistencia al pueblo gazatí, a unos 10 millones de euros adicionales. Y la novena, el aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros el próximo año, en el año 2026. Según el presidente del gobierno español, estas medidas pueden aumentar la presión sobre Benjamín Netanyahu y es el inicio de todas las sanciones que deben tomar los países del mundo. Les informó Yolani Pérez. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Antisionista, antisemita, ¿son diferentes? Suenan parecido, pero no significan lo mismo. Te explico. Primero hablemos del sionismo, el movimiento político nacionalista judío que defiende y apoya la creación del Estado de Israel dentro del territorio palestino. La intención de Theodor Herzl, su fundador, en 1896 era crear un Estado-nación para los judíos, un lugar para escapar de la discriminación rampante contra los judíos y de la creciente violencia en Ucrania y otras partes del Imperio ruso y Europa. En gran parte, ese fue el motivo por el que miles de judíos europeos empezaron a migrar a la Palestina histórica a principios del siglo XX en la espera de que se creara ese Estado para ellos. Entonces, el antisionismo es un término que se utiliza para oponerse al sionismo y a su principio básico: crear y mantener un etnoestado judío a expensas de la población indígena en Palestina. Ojo, ser antisionista no significa estar en contra de los judíos. Significa estar en contra de un movimiento o ideología política judía específica y del principio de un estado judío. De hecho, el primer movimiento político que se llama a sí mismo antisionista fue judío: el movimiento socialista Jewish Bund, que era mucho más grande que el movimiento sionista. Hoy hay muchos. Es decir, hay judíos que son antisionistas y que son críticos con las políticas del gobierno israelí, como su sistema de apartheid o la ocupación en Cisjordania. Ahora veamos qué significa ser antisemita. Este término fue acuñado por el agitador nacionalista antijudío Wilhelm Marr para describir su propio movimiento. Semita, en realidad, originalmente hacía referencia a cualquier persona perteneciente a los pueblos establecidos en el Medio Oriente, cuyos idiomas derivan de la lengua semita, entre ellos árabes y hebreos. Por eso los palestinos también son semitas. Pero, y pon mucha atención a esto, el término antisemita se utiliza generalizadamente solo para nombrar la discriminación y hostilidad en contra de personas judías. Se manifiesta de diversas maneras, que van desde estereotipos negativos y prejuicios hasta actos de violencia, discriminación y persecución basados en la identidad judía. Es muy importante señalar y recordar que los judíos de Europa sufrieron siglos de violencia antisemita y profundamente traumática, que les llevó a ser víctimas del genocidio que hoy conocemos como el Holocausto, en el que los nazis asesinaron a millones de personas, entre ellas alrededor de 6 millones de judíos. Ahora bien, muchas veces se comete el error de utilizar ambos términos como sinónimos, y no son lo mismo. Estar en contra del sionismo no te hace antisemita. Para evitar confundirte, basta recordar esta definición publicada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. El antisemitismo es racismo y el antisionismo es anticolonialismo. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En otoño del 2025, Hempstead, Nueva York, será la sede del primer festival de cine centroamericano New York Caffeine, un espacio que busca ofrecer una respuesta cultural ante la situación migratoria y política que afecta a las comunidades centroamericanas que viven en los Estados Unidos. Organizado por el cineasta y poeta Daniel Flores y Asensio, de descendencia maya aguachapaneco nonualca, a través de su casa productora Huevos Indios Productions, el festival se llevará a cabo del 9 al 11 de octubre en diversas sedes de la villa de Hempstead. New York Caffeine presentará cortometrajes y largometrajes producidos por cineastas de El Salvador, Guatemala, Honduras y por descendientes centroamericanos radicados en el exterior, abordando temas como migración, medio ambiente, identidad, mujer, familia y comunidad.
Flores, tras pasar 20 años en el exilio en Estados Unidos y regresar a El Salvador para realizar cine, reconoció la necesidad de una iniciativa cinematográfica transfronteriza y comunitaria que difundiera historias de resiliencia centroamericana. El festival cuenta además con la colaboración del programa cultural Aquí Estamos de la New York Soccer Latin Academy y de 8 milímetros en El Salvador. New York Caffeine busca crear un espacio seguro, creativo y digno para que las personas centroamericanas sean vistas, escuchadas y celebradas. Queremos un lugar para la reflexión, la sanación y la visibilidad. A través del cine se preserva no solo la memoria, sino también la dignidad, señaló Flores. El festival invita al público a sumarse a esta celebración del cine como herramienta de conexión, sanación y construcción de puentes culturales que atraviesan fronteras, honrando las historias y experiencias de la región centroamericana. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Así llegamos al final de esta emisión 887 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Muchísimas gracias por abrirnos un espacio en su día y por ser parte de esta gran red de voces que resiste, que propone y transforma desde cada rincón de Centroamérica y México. Un abrazo muy especial a las radios comunitarias que nos retransmiten, a todas las organizaciones aliadas y a las y los corresponsales que mantienen vivo este pulso informativo con su compromiso y su mirada desde los territorios. Recuerden que pueden seguirnos en Voces Nuestras, así como Voces Nuestras, y que estamos también en el sitio web vocesnuestras.org, donde encontrarán más noticias, análisis y contenidos para seguir tejiendo comunicación feminista, comunitaria y popular. Me despido compartiéndoles un pedacito de la canción Flores de Pensamiento de la cantautora Carol Barbosa, un lanzamiento reciente del EP Portentos. Hasta pronto. Tengo la fuerza que me invita a darle vuelta a las cosas que no parecen, pero entorpecen el pensamiento. Yo sigo cantando entre la pausa de los días. La razón y la utopía se convierten en poesía y una canción. Las voces que escucho son las que me dicta el tiempo de vivir este momento, aferrada a que las luces no se apagarán. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.